Emergencia COVID-19. El país se prepara para la llegada de la vacuna y el inicio de su aplicación. En el campo económico, se mantienen las previsiones del gobierno y de los organismos internacionales especializados sobre el crecimiento de 3 a 4% de nuestra economía para el 2020. La población total del país es de 6.765.753. La población económicamente activa es de 3.078.037. El porcentaje de la cobertura de la población total es de un 26%. El porcentaje de la cobertura de la población económicamente activa es de un 27%. De los hombres, un 49%. De las mujeres, un 51%. El COVID-19 y el mundo del trabajo, respuestas y desafíos en El Salvador. El Salvador recibe la pandemia del COVID-19 en un contexto económico frágil. En los últimos 20 años, el país se ha caracterizado por registrar bajos niveles de crecimiento económico. El promedio observado entre el 2002 y el 2011 fue de 1.9% y entre el 2012 al 2019 de 2.3% del PIB. El país cerró el 2020 con un crecimiento económico del 2.3%. Sin embargo, las proyecciones recientes del CEPAL, del Banco Mundial y del FMI estiman variaciones negativas en el orden del menos 8.6%, un menos 5.4% y un menos 5.4% del PIB en el 2020 respectivamente, tal como se observa en la gráfica. Además de las interrupciones de cadenas de suministros y la construcción del consumo, derivado de las medidas de contención sanitaria, hay que considerar el impacto que tendrá en la economía salvadoreña la disminución de las remesas y de las exportaciones debido a la reducción de la actividad económica y el aumento del desempleo en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Las remesas internacionales generan casi la misma cantidad de divisas que los bienes exportados, el 21.2% y el 26.9% del PIB respectivamente, y representan el 48% de los ingresos de los hogares pobres. Se utilizan principalmente para el consumo, con lo cual su disminución tendrá un fuerte impacto en el aumento de la pobreza. Se prevé que el impacto económico como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el corto plazo se sienta con más fuerza en el sector terciario. Este sector es el que más aporta al PIB y en el que se concentra la mayor parte de la población ocupada. Los servicios representan alrededor del 69.3% del PIB frente a un 16.1% de la industria manufacturera y un 5.9% de la agricultura. Todo esto para el año 2020. Solamente el sector comercio, restaurantes y hoteles ocupó a casi 900.000 personas, es decir, una tercera parte del total de ocupados a nivel nacional.
La crisis económica que se avecina repercutirá adversamente en el mundo del trabajo en tres dimensiones. Número uno, la cantidad de empleo disponible. Número dos, la calidad del trabajo. Número tres, los efectos en los grupos específicos en condición de vulnerabilidad frente a las consecuencias adversas en el mundo laboral. En cada una de estas dimensiones se genera presión adicionales a las que ya los países afrontan en la precrisis, que en el mejor de los casos relativizarán la velocidad de reducción de los principales déficits de trabajo decente en el país. Una Una estimación preliminar de los empleos actuales en el riesgo de un enfoque sectorial para El Salvador indica que el 51% del total de empleo está en riesgo alto, es decir, alrededor de 1.500.000 empleados ubicados en los sectores económicos que se prevé sean los más afectados por la crisis económica. Los empleos de las mujeres se verán particularmente afectados por la alta participación femenina en los sectores de más alto riesgo ante la crisis. Hogares como empleadores y comercio, hotel y restaurante, 87.9% y 59.3% respectivamente. La cantidad de empleo disponible. Estimaciones recientes de la OIT calcula que el impacto de la pandemia del COVID-19 en el segundo trimestre del 2020 en una reducción del 10.7% de las horas trabajadas a nivel mundial, equivalen a 305 millones de empleos a tiempo completo, 48 horas semanales. Solo por América Central se espera una pérdida de 8.8% de horas trabajadas, equivale a 6 millones de empleos a tiempo completo, 48 horas semanales. Sin embargo, a nivel de país, el impacto en los mercados laborales dependerá de la configuración y características de los mismos. En el año 2020, la tasa de desempleo en El Salvador fue de 6.3%. Con la pandemia del COVID-19, se prevé un aumento significativo en la cantidad de personas desempleadas. La incidencia heterogénea del desempleo entre distintos grupos poblacionales es una característica importante a tener en cuenta, pues el impacto en el indicador, como lo demostró la crisis económica mundial del 2008 al 2009, tenderá a ser diferente y se enseñará con aquellas personas en condiciones más vulnerables. A diferencia del resto de Centroamérica, El Salvador, la tasa de desempleo de los hombres es mayor que la tasa de desempleo de las mujeres, un 7% y 5.4% respectivamente. La población más afectada por el desempleo son las personas más jóvenes, del 196.747 personas desocupadas en el país. Alrededor del 40.1% se encontraba en el rango de 15 a 24 años. Los jóvenes registraron una tasa de desempleo del
13.4% frente a una tasa de 4.6% para las personas entre 25 y 59 años. El desempleo de las personas jóvenes duplica la tasa de desempleo nacional. Esta brecha entre jóvenes y adultos se ha venido ampliando de manera consistente, así que se espera que se profundice aún más con la crisis generada por la pandemia. Frente a una contracción económica, son las personas jóvenes quienes enfrentan más dificultades para encontrar un empleo. Es importante señalar que la economía salvadoreña genera alrededor de 30.000 empleos al año, pero esto es inferior a los 40.000 empleos que se requieren para proporcionar trabajo a quienes ingresan al mercado laboral cada año. La calidad del trabajo. La economía informal es particularmente vulnerable y sensible a los impactos de la pandemia del COVID-19. El empleo informal ha venido creciendo en el tamaño y peso relativo respecto al total de las ocupaciones, caracterizado por no estar cubierto por la seguridad social, acceso a seguro de salud o riesgos profesionales, ser de bajos ingresos, concentrado en una economía de pequeño tamaño, MIPE, y especialmente en los sectores donde más fuerte golpeará la crisis. Los ocupados en la condición de informalidad están más expuestos a las consecuencias de las crisis económicas que se avecinan. En el caso de El Salvador, un 68.4% de las personas ocupadas tienen un empleo informal. Estas se verán afectadas en el plazo inmediato por el parón del consumo que implican las restricciones de movilidad a las personas como parte de las medidas sanitarias implementadas por el país. En particular, aquellos trabajadores que se encuentran dentro del sector informal representan el 57.3% del empleo informal. La alta incidencia de la informalidad es un rasgo importante del mercado laboral salvadoreño, por tanto, es bastante probable que el impacto de la crisis no se refleje únicamente en el incremento del desempleo y la informalidad, sino también en los ingresos laborales, especialmente de los ocupados menos calificados, y en la economía informal. Lo anterior tendrá un devastador efecto en la pobreza laboral, particularmente en aquellos que actualmente no alcanzan a generar ni siquiera el salario mínimo mensual en sus actividades económicas. No puede obviarse el efecto de la crisis tendrá en materia de igualdad en ingresos, el cual puede ser mitigado o profundizado dependiendo de la forma en que las políticas de recuperación y estímulo a mercados laborales se implementen. Los más vulnerables. Como se mencionó previamente, las personas jóvenes deben afrontar un elevado índice de desempleo y subempleo y son más vulnerables frente a una disminución de la demanda de mano de obra, como se constató a raíz de la última crisis financiera mundial. La exclusión de los jóvenes del mercado laboral, habida en cuenta de sus efectos a largo plazo, es uno de los mayores riesgos para la sociedad en la situación actual. A largo plazo, los efectos de la crisis en los planos educativos y profesional no solo afectan adversamente a la calidad y a la cantidad de los empleos, sino que también exacerban las desigualdades existentes tanto en países como a escala nacional. Los trabajadores de más edad son asimismo más vulnerables en el plano económico. Las mujeres también son un grupo particularmente importante, a raíz de la amplia labor que desarrollan en los sectores más afectados, en particular el de los servicios, o por realizar un trabajo de primera línea para hacer frente a la pandemia. Por ejemplo, las enfermeras. En El Salvador, el 79.5% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector terciario, frente al 49.5% de los hombres. Las mujeres tienen menor acceso a servicios de protección social y soportan una carga laboral desproporcional en la economía existencial o de cuidado, particular en el caso de cierre de escuelas o de centros de atención
los trabajadores sin protección social, en particular los trabajadores por cuenta propia, los ocasionales y los que llevan a cabo una labor esporádica en plataformas digitales, son especialmente susceptibles de verse afectados por el virus al no tener derecho de las bajas laborales remuneradas por las enfermedades y estar menos protegidos en el marco de los mecanismos convencionales de protección social u otros medios de compensación de fluctuaciones de ingresos. Las personas trabajadoras en condición vulnerable en El Salvador representan el 34.6% del total de las ocupaciones en el año 2019, cifra que sube al 43.5%. Las mujeres, la vulnerabilidad de los hogares y pobrezas y protección social, así como otros factores asociados, podrían generar un aumento en la tasa del trabajo infantil del 6.8% y el trabajo adolescente peligroso. Gracias.